arrancamos. Listo. Bueno, vamos a hablarles entonces pues de fracturas de columna, y pues obviamente nuestro medio es una entidad patrocinada por todo esto. Sí, pues se sabe que es varios de los factores asociados con los accidentes de tránsito, que son de alta ocurrencia, y pues no deja de tener una influencia de este medio, que son consideraciones de tipo social y cultural, pero que indudablemente altera. Cuando uno se enfrenta con un paciente con una lesión en la columna, uno puede estar ante la situación no solamente un paciente con una deformidad real de la columna, un desalineamiento, sino probablemente también una situación de déficit neurológico por invasión del hueso, del canal raquídeo, afección de estructuras nerviosas, o incluso una lesión que potencialmente no sea tan mala, tan deforme, tan inestable, pero que pueda significar más problemas para el paciente más adelante, que implican este tipo de situaciones. Hay dolor, hay deformidad en la columna, hay déficit neurológico, o incluso la posibilidad de que clínicamente o su aspecto anatómico empeore. Entonces, ¿qué opciones tenemos para ofrecer a los pacientes con lesiones de columna de tipo traumático? Pues probablemente el primer paso debe ser un manejo conservador, que eso no está bien definido a nivel internacional, que es conservador y que no es conservador. Entonces, históricamente recibíamos la información de que el manejo con ortesis era adecuado, pues era lo mismo que se le podía ofrecer al paciente, incluso una herramienta útil en caso de pacientes que rechazan el tratamiento quirúrgico, y que lo que busca es estabilizar externamente la lesión que tiene el paciente para evitarle esas cosas, una deformidad o que empeore el déficit neurológico. Y lo que actúa en esas ortesis es básicamente limitando el movimiento del tronco de la reja torácica, que finalmente son los puntos de quiebre que más afectan las fracturas, como les vamos a hablar con los fracturas de la estructura lumbar. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que la evidencia científica dice que eso no sirve para nada. Los estudios que comparan pacientes que han tenido fracturas toracolumbares que usan corset y los que no usan corset muestran los mismos índices de dolor residual, los mismos índices de deformidad, o sea que no cambia nada el panorama entre el paciente que lo usa y el que no lo usa. Y en los pacientes que se operan pasa lo mismo, no favorecen la artrodesis, o sea la función de las estructuras fracturadas que se hace con la cirugía, y tampoco favorece que haya menos deformidad o que se pierda corrección después de la cirugía. O sea que la utilidad va a haber muchas veces más un efecto psicológico para el paciente, pero en realidad no es aceptado a los niños de la medicina basada en la evidencia como un tratamiento post-efectivo. Se acepta porque el barato, no barato con la cirugía, no tiene un poco que se le puede ofrecer al paciente, pero a la luz de la evidencia no es muy eficiente. Entonces, ¿qué estamos ante esas situaciones? Entonces, muchas veces pues, el paciente lo que buscamos desde el punto de vista clínico, alinear, sí, una cirugía, se realinea el canal raquídeo, se realinea su deformidad, descomprimir, sí, también se remueven los fragmentos óseos, se le pone algún cilindro o alguna cosa metálica, y estabilizar, porque fíjense que en este escenario que aparentemente es una lesión estable, ¿cómo se va en psicosis apenas 3 meses después? O sea que lo que aparentemente vemos que no es tan dañino, sí es posiblemente un deleterio para el paciente. Entonces ahí es donde entra en juego una herramienta que tenemos en medicina para muchas enfermedades. You are currently the only person in this Pero conference. ojo, una clasificación sirve siempre y cuando proponga un tratamiento. O sea, una clasificación es útil que me oriente a mí qué decisión tomar al ofrecer al paciente, solo para graduar la severidad y favorecer la comunicación entre los médicos. Pues eso es una herramienta útil en algunas clasificaciones para otras circunstancias, pero en temas de columna ayuda, se orienta. Y por eso mire todas las clasificaciones que han existido a lo largo de la historia de que se ha estudiado y intentado tratar las lesiones de columna. Han habido muchas que tratan de solventar las falencias que tiene la anterior, y tal vez la más aceptada internacionalmente actualmente es la clasificación que propone la AO España desde el año 2015. Es una clasificación que es mecanicista en el sentido en que se enfoca básicamente a los vectores involucrados en la génesis de la lesión de la columna. Entonces se aceptan básicamente 3 tipos de vectores. Unos vectores en los cuales se genera una lesión por compresión de la vértebra,
Esas van a ser lesiones del tipo A. Un vector en la cual hay una fuerza torsional en la columna, es decir, que genera una angulación. Esas son las lesiones de tipo B. Y un tipo de lesiones en cuales hay múltiples vectores que se genera un desalineamiento en la columna. Es decir, como la lesión que se ejemplifica en este tipo sería una lesión de tipo C. Aquí algunos ejemplos, pues cuando un paciente se cae de una altura y tiene un impacto del sentido acción de su cuerpo, se generan vectores de compresión, tanto por el peso del cuerpo como el impacto con el piso, entonces se genera una lesión de tipo A. Cuando hay accidentes en los cuales se genera flexión de la columna, hay una angulación del eje mayor del cuerpo y se generan lesiones del tipo B con distracción posterior, aquí como lo muestra este ejemplo, y compresión del cuerpo vertebral. Y cuando hay accidentes de tránsito, como en este ejemplo, en las cuales hay vectores que trasladan el cuerpo hacia un lado y otro segmento corporal en sentido opuesto, generan este tipo de lesiones, que son las de tipo C. Para que entendamos esa clasificación, vamos a entender el concepto mecánico de cómo funciona la columna vertebral en condiciones normales. Digamos que la forma más práctica es compararla con una grúa pluma. En la grúa pluma va a haber una carga, que es lo que alza la grúa, que esa va a estar representada en las condiciones anatómicas del organismo como el peso corporal que sostiene la columna, el peso de la economía, en que obviamente eso va a estar apoyado en la pelvis, que es un vector opuesto, y el peso de la misma estructura que está sosteniendo el contrario. Eso va a estar representado por la carga que levanta la grúa pluma. Esa carga la asume el vástago principal de la grúa pluma, que en la columna vertebral va a estar representado por los cuerpos vertebrales en un 70% y las articulaciones facetarias en un 30%. Es decir, el peso del cuerpo lo asumen los cuerpos, los discos en esta parte de la columna, que es lo que denominamos columna anterior, en un 70% de esa carga, y las facetas articulares apenas en un 30, 15 a cada lado del cuerpo. Hay un contrapeso que evita que la grúa se caiga. ¿Sí? Cuando acá la tienen esta parte, unos armazones de concreto que le ponen la grúa para compensar esto y mantenerla balanceada, que en la columna vertebral, en la región toracolumbar, va a estar representada por los músculos paraespinosos, los músculos erectores, los ligamentos amarillo, interespinoso y supraespinoso, que actúan como contrapeso, evitando que la columna se vaya para adelante, es decir, que se produzca una flexión por el eje corporal. Aquí representado desde el punto de vista anatómico mucho más gráfico, los elementos de contrapeso son los mismos ligamentos y músculos de la parte posterior, pero es que la columna vertebral solo tiene músculos atrás, porque solo la columna cervical y los músculos, y el resto, toda la columna solo tiene músculos atrás, y el peso del cuerpo que está hacia la región anterior del cuerpo, es decir, ventral al eje mayor de la columna, actúa como la carga que levanta la grúa. Esa es la representación de las fuerzas y la forma como funciona mecánicamente la columna. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando se presentan cargas y fuerzas sobre la columna que superan la capacidad de deformar normal, es decir, la deformidad elástica de la columna vertebral, pues se suceden fenómenos como fractura, que ya vimos que esas corresponden en esta clasificación a las lesiones de tipo A, es decir, lesiones por compresión. Ahí estaremos ejemplificando una de ellas. Entonces, en esa clasificación se parte de que ese tipo de lesiones van a tener una graduación en su severidad. Las lesiones de tipo A1 son las que se presenta una fractura de uno de los platillos, solo uno de ellos, es decir, como una especie de impactación de un platillo, puede ser inferior o puede ser superior, generando una leve deformidad cifótica, pero la parte posterior del cuerpo vertebral, es decir, el canal raquídeo y los elementos ligamentarios posteriores están indelebles. Es decir, aquí por ejemplo se ve una fragmentación muy sutil del platillo. Aquí se ve en la tomografía una pequeña fractura del platillo, aquí se ve en la radiografía simple cómo está acuñado el cuerpo, pero se ve alineado el muro posterior, se ve continuo, y eso se confirma en la tomografía de que no se ve fractura posterior, y la distancia entre las apófisis espinosas se ve homogénea. No, You are currently the only person in que this sería un reflejo conference. si existiera una lesión ligamentaria. Entonces, la fractura de tipo A1, la más sencilla, es solo una pequeña fractura de uno de los platillos. Bueno, cuando las cargas son mucho mayores, puede haberse fractura de los dos platillos. O sea, no uno solo, sino el superior y el inferior. Esa ya entonces sería una fractura de tipo A2.
A veces incluso los trazos de fractura van de platillo a platillo, casi que dividiendo el cuerpo vertebral en dos, como haciendo una tajada en split. En estas lesiones, pues aquí sigue apreciándose que se conserva la integridad de lo que llamamos el muro posterior del cuerpo vertebral, es decir, el canal raquídeo sigue indemne, no hay ningún tipo de lesión. Estas son las fracturas de tipo A2. Tampoco hay lesión ligamentaria, entonces en las radiografías no se da aumento de la distancia entre las apófisis espinosas. Este es un ejemplo de una fractura A2. La A3 ya es cuando hay afección del canal raquídeo, es decir, la fractura llega a afectar el muro posterior, pero está roto solo un platillo. Aquí ejemplo en la cual se ve una irregularidad muy notoria del muro posterior de esta vértebra, se ve distancia entre las apófisis espinosas homogéneas, pero como es un estallido, ya está muy fragmentado el cuerpo vertebral, se puede ver incluso un aumento de la distancia entre los pedículos de la vértebra afectada. Si ustedes comparan la distancia entre estos dos pedículos, es menor que entre la vértebra afectada. Aquí vemos como hay un fragmento ya invadiendo el canal raquídeo, pero el platillo, en este caso el inferior, que va a ser el contrario, el superior está interno, solo está afectado uno en la A3, en este tipo de fracturas. Cuando está roto, platillo superior, platillo inferior y muro posterior, es un estallido completo, o sea, está completamente roto el cuerpo vertebral. Esta es la lesión de tipo A4. Es lo más severo que puede haber del cuerpo vertebral. Son lesiones altamente inestables y que generalmente se acompañan de daño neurológico por el grado de invasión de fragmentos óseos al canal raquídeo. Esas son las lesiones de tipo A. Otro ejemplo de una lesión A4, también está roto el muro posterior, está roto el platillo superior, el platillo inferior, el muro posterior, pérdida de altura, etc. Es una lesión muy severa del cuerpo vertebral. Como les decía, el otro tipo de lesiones son las de... Hay vectores torsionales que buscan angular el eje mayor de la columna vertebral y en las cuales puede verse daño de las bandas de tensión que mantienen la línea de la columna, que puede ser a través del hueso, se rompe, o a través de hueso y ligamentos. Entonces, estas son las denominadas lesiones de tipo B. En ellas va a haber una lesión de tipo B1, que es transósea, es decir, se rompe el hueso, no se rompen los ligamentos, se rompe el hueso a través de sí mismo. Y en las lesiones de tipo B2 puede que se rompa parte del hueso, pero fundamentalmente es una lesión de predominio ligamentario. Veamos unos ejemplos de lesión tipo B1. Este es un paciente que no se alcanza a ver claramente, pero acá la apófisis espinosa está abierta, es una apófisis espinosa mucho más alta que las otras. Aquí se alcanza a ver, miren cómo se ve un fragmento acá arriba y otro fragmento acá abajo. Es una lesión que sufrió el paciente por hiperflexión, es una lesión de tipo B1. En la tomografía se ve más claramente cómo se abrió la apófisis espinosa. You are currently the only person in this conference. Transósea, aquí lo mismo, aquí en esta parte se ve la resonancia de una hiperintensidad y se ven los ligamentos, aunque un poquito desmatizado, pero se ve continuo el ligamento amarillo y el ligamento supraespinoso. Luego se concluye que es una lesión puramente ósea. Esa, pues, lo que se hace en cirugía es hacer una osteosíntesis, o sea, es aproximar los dos fragmentos, sencillamente se aproximan y eso es lo que se logra en cirugía y después se le quita. Esto ya es post-retiro del material de sodiente y el paciente queda como si nunca hubiera pasado nada, porque no se hizo artrodesis. Generalmente, cuando nosotros restricción de columna hacemos artrodesis, que es funcionar como una vértebra por otra, es decir, sacrificarse en muebles. En ese tipo de lesiones se hace osteosíntesis de pierde movilidad y puede seguir de una vida completamente normal. Eso es lo bonito que tienen las lesiones de tipo B1. Las lesiones de tipo B2, como les decía, puede haber lesión ligamentaria, discal o incluso ósea. Aquí un ejemplo, este paciente, pues en la tomografía aquí se ve una separación de la distancia interespinosa con una pequeña fractura de tipo A del cuerpo vertebral. Aquí no se alcanza a ver muy claramente, pero acá el pedículo tiene una ruptura, o sea, es una mezcla entre lesión ligamentaria y lesión ósea. Esas son las lesiones de tipo B2. Y estas, las lesiones de tipo B3, son muy raras, son lesiones en extensión, es decir, al contrario, y son casi que exclusivas en pacientes que tienen esta patología, espondilitis anquilosante. Tienen fusionada la columna, entonces tienen muy poca flexibilidad, en extensión se fracturan muy fácilmente. Estas sí siempre son quirúrgicas. Este es un pequeño resumen entonces: lesiones de tipo A por compresión del cuerpo vertebral, lesiones de tipo B por mecanismos de distracción posterior, es decir, flexión, y lesiones de tipo C, que es la más deformante,
son en las que hay vectores encontrados en la columna y que produce desalineamientos por rupturas óseas o ligamentarias. Aquí un ejemplo, un paciente con una luxación, esto es T11-T12, con obviamente un desalineamiento del canal raquídeo, y la tomografía del mismo paciente como se ve amputado el canal raquídeo con el consecuente déficit neurológico. Pues las lesiones de tipo C siempre son quirúrgicas. Entonces, esta clasificación es fácil de seguir un algoritmo haciendo una serie de preguntas, como por ejemplo, ¿existe desplazamiento o desalineamiento espinal? Si la respuesta es sí, pues va a ser una lesión de tipo C, y haciendo diversas preguntas pues se puede llegar a clasificarla en base a las respuestas que se den, que si está roto un cartílago, si está roto un dos, si está afectada la banda del posterior y todo eso. Bueno, pero eso suena muy bonito, pero la idea es que nos oriente al tratamiento. Sí, o sea, si sabemos que es una lesión de tipo A4, pues entonces decimos es quirúrgica. Se supone que de A3 para abajo son lesiones que son susceptibles de manejo conservador, y de A4 para arriba son lesiones que deben ser operadas. Pero sigue siendo como un poquito ambiguo la orientación que nos da esta clasificación. Entonces la maduraron y agregaron otros elementos para tratar de hacer más específico el algoritmo para entender cuándo el paciente se debe operar y cuándo no. Le agregaron una serie de modificadores. Entonces, uno es el modificador neurológico, que es una forma de incluir en la clasificación el estado neurológico del paciente, que muchas veces induce a tomar decisiones respecto a su manejo pensativo o conservador. Se define como un modificador N0 si el paciente no tiene déficit neurológico, modificador N1 si tuvo un déficit transitorio luego del accidente y ya no está presente al momento del examen neurológico, N2 si tuvo síntomas radiculares, N3 si tiene un déficit neurológico motor o sensitivo incompleto, es decir, un déficit parcial o un síndrome de cauda equina dependiendo del nivel de la fractura, N4 el paciente que tiene una sección medular que tiene un déficit completo, y NX el paciente que por ejemplo está en estado de coma y no se puede conocer su estado neurológico real. Otros modificadores, por ejemplo, yo tengo dudas de que ese paciente tiene una lesión ligamentaria, no estoy seguro con los exámenes que tenga, entonces yo le anoto un modificador M1 que yo tengo sospecha de que tiene una lesión ligamentaria, y desde la sospecha luego confirmar. Entonces uno le escribe en la clasificación un modificador M1 o M2 cuando el paciente tiene condiciones clínicas asociadas que vuelven o a favor o en contra de una cirugía. Por ejemplo, a favor, no es que el paciente tiene osteoporosis, entonces puede que la fractura que tiene con un proceso no necesariamente lo que empeora, sucede con los pacientes que tienen osteoporosis. O no, es que tiene unas quemaduras en la piel que si usted lo opera por la espalda es una complicada segunda, entonces se vuelve en contra. Entonces uno le coloca modificador M2 y pues especifica qué tipo de condición está hablando a favor o en contra de una decisión de tratamiento quirúrgico. Ojo con cuando uno utiliza el modificador M1. El ejemplo que les mostraba, este es un paciente que fue atendido aquí en una institución muy famosa que tiene mucho psoas, mucho trauma. Quien lo vio consideró que esto era una fractura A1, pero muy sabiamente llegó y dijo, aunque yo le veo aquí un poquito de aumento de la distancia interespinosa y le sospechó una lesión ligamentaria, al paciente se le esta es la condición del paciente, 41 años, hombre, accidente en bicicleta, un dolor leve de dorso lumbar sin afección neurológica. Entonces se le dio salida con José sospechando por una fractura de tipo A1. No le incluyeron en la clasificación un modificador M1 de una posible lesión ligamentaria, pero sí la sospecharon porque le ordenaron una resonancia ambulatoria. Solo que el paciente se la tomó un polvo. Y entonces, ¿qué sucede? El paciente reconsulta a los 2 meses con la resonancia en la mano y diciendo, me siento torcido. Solo que a los 2 meses, esta era la situación de su columna. Se fue en una sifosis de casi 30 grados cuando aquí estaba relativamente bien alineado. En esta sifosis, mire la reconstrucción de tomografía. Y con la resonancia tomada al momento del accidente, que mostraba una pequeña ruptura ligamentaria, que esto se hubiera tratado en este momento, se hubiera hecho sencillamente una fijación corta, quirúrgica, una artrodesis entre 2 segmentos, y no terminar en una cirugía en la cual hay que resecar esa cuña de cuerpo vertebral, aquí como se muestra en la imagen intraoperatoria, para realinear la columna, haciéndole fusión de hueso a hueso acá en este sitio, y pues fijando 4, prácticamente 5 niveles
para realinearlo. Entonces, era una lesión que si se hubiera preguntado la clasificación adecuadamente desde el comienzo, hubiera hecho sospechar que era para eso si le hubiera hecho una inmunidad temprana. Entonces, por eso, ojo con ese modificador M1, que es para eso. Entonces, más adelante en la clasificación en el año 2016 la maduraron un poco más y dijeron, no, vamos a hacer un score, vamos a darle un puntaje a cada tipo de lesión y vamos a ver cuáles deberían ir a cirugía. Eso se hizo un consenso internacional en que entrevistaron 100 expertos en cada continente, etc. Y decidieron, listo, los puntajes son estos. Si es una lesión, A1 tiene un punto, A2 2 puntos, A3 3 puntos, A4 por muestra severa de por más puntos le damos 5, B1 5, B2 6, B3 7, una lesión de tipo C 8 puntos y los modificadores iguales asignaron puntaje, etc. Y dijeron, listo, si tiene 6 o menos, va para cima. Perdón, 6 o más, va para cima. Si tiene 3 o menos, va para manejo conservador. 3 o menos, tratamiento conservador. 6 o más, tratamiento quirúrgico. Entonces es fácil, uno aplica la clasificación, es una clasificación fácil de aplicar, de definir cuándo es A1, A2, A3, y pues el examen neurológico es fácil de deducir que otros modificadores tienen y uno le puede asignar un puntaje para saber cuándo es quirúrgico. La zona de predominio de los que les da puntajes entre 4 y 5, que pudiera ser para tratamiento conservador o pudiera ser para tratamiento quirúrgico. Veamos algunos ejemplos reales e hipotéticos. Este paciente, por ejemplo, tendría una lesión que afecta ambos platillos, pero el muro posterior está endeble. Luego es una fractura de tipo A2, que le da 2 puntos. Si tiene N0, le da 0 puntos. Si tiene N1, es decir, un déficit transitorio luego del accidente, le da 1 punto. O si tiene máximo 2 puntos, o sea, 2 más 2 le da 4, menor de 6, va para tratamiento. Entonces, ese probablemente le reciba una ortesión por C. Bueno, el otro ejemplo. Este es un paciente que tiene una lesión A3, tiene afectado un platillo con invasión del muro posterior, A3 le da 3 puntos. Estos modificadores suman máximo 2 puntos, es decir, que le da 5, menos de 6, tratamiento conservador. Entonces, en ese sentido, aplicando la planificación, orienta el tratamiento. Todos estos ejemplos son lesiones que al combinarlas con distintos modificadores da 6 o más puntos, es decir, que daría tratamiento quirúrgico. Un ejemplo, una lesión de tipo A3, pero con un modificador mayor a N2, es decir, con mayor radiculopatía, da más 6 o más puntos, va para cirugía. Un paciente con una lesión A4 le da 5 puntos, más así no tenga déficit neurológico, pero si tiene un modificador M1, es decir, que lo sospecha una lesión ligamentaria, o tuvo al menos déficit neurológico, va para cirugía. Aplicando todos estos puntajes, se suman y se interpreta la lesión para orientar el tratamiento. Aquí ya ejemplos reales. Este es un paciente de 38 años, hombre, accidente de tránsito, un dolor dorsolumbar moderado sin déficit neurológico. ¿Qué le vemos? Tiene aquí una pequeña fractura del platillo. Aquí casi ni se ve, está acá. No tiene sifosis, no tiene aumento de la distancia interespinosa. N0, entonces eso le da. Es una lesión de L1 a 1, un punto. N0, 0 puntos. O sea que le da un score de 1 menor a 3, tratamiento conservador. Si quieren con correr, si no sin correr. Otro ejemplo, un paciente de 46 años tiene dolor con examen neurológico normal. Aquí vemos, fíjense que aquí sí se ve alterado el muro posterior, se ve como una raya plana, es decir, tiene roto el muro posterior, aquí se ve que alcanza a llegar la fractura del muro posterior y tiene fracturado un platillo. Entonces es una lesión de tipo A3, le da 3 puntos, pero tiene N0, le da 3 puntos, total, tratamiento conservador. Otro ejemplo, un hombre de 54 años, accidente de tránsito, una lumbalgia intensa, tuvo plejía transitoria en miembros superiores al momento del accidente. ¿Y qué le vemos? Le vemos un desalineamiento en el plano sagital al ver la radiografía lateral. Aquí se ve como hay un escalón, pero antero-posterior también. O sea, es una lesión C. Entonces tiene una lesión L1, L2, C con un modificador neurológico N1 porque tuvo una plejía transitoria en miembros superiores. La lesión tipo C ya de una le da 8 puntos y el modificador N1 le da 1 punto, son 9. Bueno, se le hizo también la resonancia y muestra una hernia discal
migrada, este disco se rompió y se le baja un pedazo del disco detrás del cuerpo de L2. Miren cómo está desgarrado el disco, hay una ruptura en las cápsulas articulares facetarias, aquí este corte está pasando por donde está la hernia discal, pues está produciendo compresión radicular. Y pues esto le daría más de 6 puntos, entonces quirúrgico no hay lugar a dudas, y eso es lo que se le hace, se trata de hacer un gesto de alineación con una artrodesis del segmento, pero con una fijación multinivel por lo que es una lesión de alta inestabilidad, por lo que es de tipo C. Otro ejemplo, 36 años, caída de un árbol, tiene dolor y paraparese. Entonces se le ve acá una deformidad del cuerpo vertebral, en la anteroposterior pareciera que tiene un aumento de la distancia interespinosa, aquí se ve cómo está fracturado el muro posterior, está roto, bueno, aquí no tengo la duda si está roto o no, pero el muro está completamente roto. Entonces se interpreta, esto entonces no es fractura, sino es un nódulo de Schmor, que es como una pequeña hernia del disco vertebral que se va hacia abajo y hacia arriba. Entonces esto es una fractura de tipo A3 que le da 3 puntos, pero tiene paraparese, que es el modificador N3 que le da 4 puntos, o sea que tiene más de 6, ese paciente viene a tratamiento quirúrgico. Y eso es lo que se le hace una fijación corta solamente para darle estabilidad, porque si él cicatriza con esto acá, pues este muro, porque en la cirugía se le quita ese caso con lo que tiene paraparese, se debe descomprimir, pero esto acá solo necesita esa inmovilización mientras se cicatriza. Entonces esta cirugía funciona como un fijador interno, como un tutor, mientras eso le pega. Otro ejemplo, 16 años, caída de un balcón por escaparse con un novio, lumbalgia intensa y una paraparesia muy densa. Cuando nosotros decimos paraparesia densa, es que puede mover las piernas, pero no tiene funcional para levantarse, o sea, no tiene va a estar casi parapléjico, está postrada en una silla de ruedas. Entonces eso lo definimos como paraparesia densa. ¿Qué muestran las imágenes? Un estallido de L4 con afección del platillo inferior, muro posterior y platillo superior, una severísima pérdida de altura en una paciente muy joven. Entonces, ¿qué le da? Esto es un estallido A4, le da 5 puntos y tiene un déficit incompleto, ese N3 le da 4 puntos, o sea, tiene 9. Entonces, es quirúrgico. Y lo que se le hace es una cirugía en la cual se reemplaza el cuerpo vertebral para darle sustentación a la columna anterior, es decir, restablecer el eje de la grúa pluma, y se le dejan fragmentos óseos para que las dos vértebras, es decir, de sana a sana, crezca hueso y quede artroesada. Entonces el mensaje final es una clasificación que es sencilla, es reproducible y se le puede asignar puntajes para poder objetivizar esa apreciación y orientar el tratamiento. Esto pues ha tenido en el análisis de la estadística de la medicina basada en la evidencia un índice CAPA, que se utiliza para la reproductibilidad de distintas clasificaciones, muy bueno, o sea que si le ponen a 100 personas una fractura de esas, el 97% la clasifican igual, o sea, tienen alta reproductibilidad. Entonces no, que a mí me parece a 2, no, me parece a 3, no, es muy concisa y orienta el tratamiento. Entonces, 3 o menos puntos, trasmejo conservador, 4 y 5 es una decisión que depende del tratante, de su experiencia. Más de 6 o más puntos se recomienda manejo quirúrgico o de aplicar los modificadores, sobre todo el de la sospecha de lesión ligamentaria. Y cuando eso es un aporte personal, eso no lo dice el artículo original, que cuando tiene más de 7 puntos, los pacientes requieren combinación multinivel o involucrar la columna anterior, que ya son lesiones que tienen mucho grado de estabilidad por ese puntaje tan alto. Entonces es mejor coger varias vértebras atrás para darle buena estabilidad al paciente o involucrar gestos quirúrgicos que restauren la columna anterior. ¿Vale? ¿Tienen dudas? Con la edad. La edad no es un modificador directo, pero sí juega la presencia de osteoporosis. Entonces sería un modificador N2. Pero la edad per se no entra dentro de la clasificación. Actualmente existen otros métodos para evaluar el balance sagital, es decir, el alineamiento lateral de la columna, en los cuales la edad sí juega. Y se ha entendido que pacientes con la edad tienen una tendencia postural a psicóticos. No es solamente por el efecto de la pérdida de los discos, no es solamente por efecto de POC o la caja torácica, porque se ha visto que aquellos pacientes que por efecto de una deformidad
degenerativa o una fractura. You are currently the only person in this conference. Mayores de 60 años existe una memoria postural y a pesar de que se les vea que tiene un buen balance de cargas, distribución de fuerzas, etc., con el tiempo esas fijaciones que les hacen o se rompen o se arrancan y el paciente vuelve a su postura anterior. Entonces, en ese sentido, la edad juega un papel actualmente considerado como en temas de balance sanitario, más en esta clasificación no se interpreta. En realidad, lo que sí se juega y hace parte de la edad es el tema de osteoporosis, pero la edad per se no juega a favor en contra. Esos otros mensajes: cuando no se operan pacientes con lesiones A1, A2, A3, que no tengan deformidad, que tengan dolor leve y pues el 3 o menos de score de AOSIS, pues da para un manejo con Corset. Cuando se deben operar pacientes que tengan débil neurológico con deformidad, lesiones A4, cualquier lesión de tipo B y C, que tengan L1, es el que quiero hacer más énfasis, que pues eso es lo que pasa a veces desapercibido, y hubo que tengan puntaje final de 6 o más. ¿Listo? Pues no, imagino que nosotros en el abordaje inicial, pues mantener siempre la